Es un privilegio estar con todos ustedes. Como decía Alma Luz, yo soy pediatra intensivista y me dedico especialmente al cuidado de niños en estado crítico. Soy el jefe de terapia intensiva de Médica Sur y doy mi consulta pediátrica tanto en Médica Sur como allá en el Ángeles del Pedregal. Y hoy les voy a hablar, además de otras cosas, soy médico adscrito de urgencias del Instituto Nacional de Pediatría, soy el encargado en el turno de la tarde del servicio, y hoy les voy a hablar de algunas nociones de primeros auxilios. Es inquietud de todas las mamás y de todos los papás, sobre todo cuando están esperando un bebé, querer saber cosas que deben hacer en caso de una emergencia. Y me parece un miedo o una motivación muy buena el querernos capacitar para atender a ese nuevo miembro de la familia que queremos todos. Lastimosamente, en el tiempo que tenemos, no es posible darles un curso de primeros auxilios. Lo que sí les voy a recomendar es que tomen un curso de primeros auxilios. Nosotros hacemos cursos de primeros auxilios, pero producto de la pandemia nos hemos visto forzados en modificar todo y ver la forma de generar un curso mixto, tanto en línea con cierta información y con prácticas con grupos reducidos para evitar los contagios. Espero pronto ya poder llevar a cabo algún curso y poderlos invitar a que participen en estos cursos que tenemos nosotros. Voy a hablarles de primeros auxilios. Los primeros auxilios involucran sobre todo una fase de prevención que es fundamental en cuanto a la salud y a las emergencias se refiere. Vamos a hablar de prevención de accidentes, algo relacionado con el transporte que debe ser una motivación fundamental cuando tenemos a los bebés recién nacidos, algo de vacunas que es parte de la prevención, algo de la alimentación, el sueño y la fiebre. Son los temas que me gustaría tocar con ustedes para darles una idea primero, de las condiciones y riesgos a los que estamos sometidos, y segundo, de ser necesario, en algún caso, hablar del tratamiento de estas emergencias. Vamos paso por paso. Hablemos de prevención de accidentes. Los accidentes ocurren en todas partes, ocurren en la casa, en el parque, en la escuela, incluso ahora en la pandemia, en los servicios de urgencia hemos visto un incremento de accidentes domiciliarios, atragantamientos, heridas, golpes, caídas. ¿Por qué? Porque los accidentes a veces, incluso a pesar de las medidas de control o de prevención que uno tiene, pueden ocurrir. Si los disminuimos cuando no tomamos actitudes riesgosas, pero sí pueden ocurrir a pesar de tener la precaución, porque no controlamos todo nuestro entorno. Y en ocasiones hay emergencias que debemos atender y debemos aprender a reconocer cosas que nos ponen, que motivan o que controlan nuestro estado de vida, como la circulación cardíaca, la capacidad respiratoria o el estado neurológico, que es mediante el cual nos podemos comunicar con el médico. ¿Qué hago cuando yo tengo una emergencia? Cuando yo reconozco que hay algo que compromete mi vida o que pienso que tengo algo, pido ayuda. En
En el caso de los padres, es muy importante aprender a pedir ayuda y aprender a reconocer una emergencia, puesto que en los consultorios o en el teléfono, ni el mejor pediatra del mundo puede resolver una emergencia. Es importante tomar en cuenta que debemos reconocer aspectos de alteraciones del estado de alerta, alteraciones de la circulación periférica o una respiración que demanda ayuda y que es insuficiente, que necesita sobre todo oxígeno. Todas estas condiciones, fundamentalmente las tres primeras, requieren una atención en un servicio de urgencias. Esto no se atiende por teléfono, esto no se atiende en casa, se tiene que acudir a urgencias. Cuando los papás acuden al consultorio y los atendemos de alguna enfermedad, les decimos las consecuencias de la enfermedad, pero los pediatras no somos visionarios, no podemos decir qué va a pasar con la enfermedad. En el 95% de los casos, estadísticamente, esa enfermedad va a mejorar, pero el otro 5% va a complicarse. Y no podemos saber cuál es el porcentaje de cada una. Podemos seguir, podemos vigilar y podemos sugerir formas de vigilancia en el domicilio. Pero cuando ocurren las complicaciones, hay que acudir a urgencias. El lugar para atender urgencias es urgencias. ¿Dónde obtengo oxígeno? En urgencias. Entonces, la primera maniobra que debemos hacer cuando yo sospecho que hay una urgencia, debo acudir a urgencias. De ahí le hablan a mi pediatra, de ahí yo le hablo a mi pediatra, pero debo aprender a reconocer que si una persona no contacta con el medio, tiene una crisis convulsiva o tiene movimientos extraños o está desequilibrada, no puede mantener el equilibrio, o tiene alguna actitud diferente que no le permite contactarse con otros, no puede hablar, no puede ver, no puede caminar, entonces requiere urgencia. Si la coloración de su piel cambia, pálida, morada o marmórea, producto de una enfermedad, producto de fiebre, producto de frío, producto de anemia, producto de muchas cosas, esa circulación periférica me está diciendo que la sangre no llega bien a su organismo. Yo tengo que acudir a urgencias, porque niño que no luce bien, probablemente no esté bien. Si tengo, y es mucho más fácil de detectar, un niño que empieza con tos persistente y le cuesta respirar, jala el aire, usa los músculos del cuello para tomar aire, se le hunde la piel entre las costillas, emite ruidos al respirar. Esa persona no está respirando normalmente, requiere ir a urgencias. Para ir a urgencias se activa lo que se llama el sistema médico de emergencias, que es llamar a una ambulancia y acudir a urgencias. Lastimosamente, las ambulancias privadas no todas tienen personal capacitado. Las ambulancias públicas todas tienen muy buen personal, pero son muy pocas. Y en un horario pico, digamos la 1 de la tarde, el esperar que una ambulancia acuda a una emergencia cuando yo llamo por teléfono, en estos momentos es muy, muy difícil. Y el tiempo de respuesta puede tardar 45 minutos, 1 hora. Es un tiempo demasiado largo para una emergencia. Entonces, ¿qué emergencias podemos tener? En las albercas, los ahogamientos, en casa los alimentos cuando los niños están empezando a alimentarse, las caídas, los niños muy pequeños que tienen enfermedades pueden tener alteraciones de la circulación, paro cardíaco,
Hay niños que están sujetos a tener muerte súbita, muerte de cuna, eventos de alteraciones de la respiración súbitos, estados epilépticos, alteraciones de la respiración. Todos estos requieren capacitación y es importante adquirir capacitación para realizarlos. No se puede adquirir esa capacitación en línea. Se tienen que, usamos maniquíes especiales constituidos con la forma y el tamaño de los niños para enseñarles a hacer maniobras que en caso necesario deben aprender a hacerlas de forma correcta. Eso permitiría que ustedes ayuden y salven la vida de sus niños en caso necesario. Los primeros auxilios no se utilizan para rescatar personas. Las personas que rescatan, los rescatistas, son profesionales que reciben entrenamiento específico para eso. Las maniobras de primeros auxilios pueden ser cosas muy sutiles, como simplemente llamar y pedir ayuda, ofrecer oxígeno, quitar del sol a un niño desmayado por insolación y llevarlo a la sombra. Cosas tan simples como esas son maniobras de primeros auxilios y tan complejas que pueden requerir maniobras de reanimación cardiopulmonar. También son primeros auxilios. Muchas veces los primeros auxilios pueden cambiar el pronóstico entre la vida y la muerte de las personas y otras simplemente ayudar a mejorar su enfermedad. Por el tipo de enfermedades a los cuales están sometidos, podemos ver que los niños cuanto más pequeños son más vulnerables a las infecciones, sobre todo respiratorias, y luego gastrointestinales. Son las más frecuentes. Actualmente ya no se reúnen los niños porque están en pandemia. Esto volverá a aumentar cuando regresen a las escuelas. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Si es difícil ahora lograr que los niños se coloquen el cubrebocas, es mucho más difícil lograr que se laven las manos y que se dejen de tocar la cara para llevarse no solo el virus de COVID, sino cualquier virus o cualquier bacteria y que lo compartan entre ellos. Eso es lo que condiciona un riesgo de infecciones. En esta gráfica pueden ver la distribución porcentual de la población mexicana, los que presentaron por frecuencia emergencias y naturalmente las edades donde se presentan están fundamentalmente en los primeros años y ya entrando a la adolescencia, ¿no? Cuando se empiezan a tomar actitudes más arriesgadas, pero por su vulnerabilidad durante los primeros años. Hablando de emergencias y hablando de prevención, vamos a pasar al siguiente tema, que es el transporte. Vamos a hablar de cómo transportar a nuestros niños. La forma adecuada y correcta de transportar a los niños es en el artefacto de retención. No están jamás seguros en nuestros brazos. ¿Por qué? Porque si lo asumimos como un objeto que tenemos y que está sujeto al movimiento del coche en el que vamos, la inercia que genera ese movimiento multiplica el peso de ese niño por 10 o por más, dependiendo de la velocidad. Y no va a haber fuerza humana que pueda sostener al niño entre los brazos. En alguna ocasión tuvimos un caso de una mamá que llevó a su bebé tenía un bebé recién nacido y tenía que ir por la hija de 2 años a la guardería que estaba a una cuadra de la casa. ¿Sí? Se le hizo muy sencillo, en lugar de ponerlo en el huevito, en su artefacto de retención, dijo, pues estamos a una cuadra, yo lo pongo en el asiento del lado y lo dejo ahí y voy a 5 kilómetros por hora. Y efectivamente ella fue a 5 kilómetros por hora. El coche que la golpeó
iba a 60 kilómetros por hora. Y el bebé salió rebotando por el coche porque no estaba en el artefacto adecuado para su retención y para su seguridad. Ni el asiento solo, ni en los brazos de nadie. En el asiento o en el artefacto de retención apto para cada uno de los niños. Cada niño a su edad tiene un artefacto correspondiente cuyo objetivo es protegerlo. Los bebés, sobre todo en nuestra legislación, hasta el año de vida, tienen que ir con vista hacia atrás, con la cara vista hacia atrás. ¿Por qué? Porque el impacto genera una fuerza de inercia que hace que se vayan hacia adelante, y con el peso de su cabeza, que es tan grande, pueden lastimarse el cuello o la cabeza, incluso estando en su artefacto de retención. Otras legislaciones hacen que niños que que sean menores de 4 años aún sigan viajando con vista hacia atrás en el asiento trasero, porque es mucho más seguro en términos de distribución de peso en caso de un impacto. En nuestra legislación, como les decía, solo hasta el año de vida. Ya cuando adquieren mayor tamaño, después de los 4 años, después de los 20 kilos, usan algún artefacto que les permita llegar a los cintos que tiene cada coche de seguridad. Y finalmente usarán, cuando ya sus pies lleguen al suelo, podrán usar los cinturones de seguridad del mismo coche y ya podrán viajar en el asiento delantero. Los asientos delanteros no están diseñados para niños. Tal como viene nuestra legislación, hay que tener en cuenta que la velocidad con la que se conduce genera un incremento del riesgo de tener un impacto mayor y más riesgoso, a pesar de usar el artefacto de retención. La distancia de frenado debe ser mayor y por lo tanto debiéramos viajar distanciados, sobre todo en las carreteras, mucho más distanciados de los otros coches, cosas que ustedes mismos saben que no pasa cuando estamos en una carretera, y eso aumenta el riesgo. Los artefactos de retención están clasificados también de acuerdo al tamaño y el peso. Primero está el huevito, es el grupo 0 y el 0 más, hasta los 10 o 13 kilos, vista hacia atrás. Estos actualmente, la mayor parte de ellos que están certificados, se convierten luego en los asientos del bebé, que pueden llegar hasta los 22 a 36 kilos, como pueden ver en la clasificación. ¿Cuál debo comprar? El asiento que está certificado. Aquí en México solo certifica Cofepris, y Cofepris hace de todo y finalmente no hace nada. Y por lo tanto necesitamos instituciones que se han dedicado a certificar los artefactos de retención. Esta certificación es una certificación internacional donde figura el peso y en su caso a veces la fecha de caducidad del asiento de retención. Ese asiento de retención tiene una fecha de caducidad porque el polímero mediante el cual está constituido, que parece unicel, no es unicel, es un polímero comprimido para soportar el golpe, que al igual que el casco del motociclista, si tiene una rajadura hay que desecharlo y hay que comprar uno nuevo. Algunos en buenas condiciones se podrán heredar, pero siempre y cuando estén dentro del periodo de caducidad, es decir, no se hayan caducado aún. Siguiente tema, vamos a hablar de las vacunas, que es muy importante y actualmente estamos viendo lo importante que son las vacunas para prevenir las infecciones. En los niños, sobre todo, han sido un artefacto maravilloso para evitar grandes infecciones y epidemias completas. Hay un anuncio muy bonito del
un anuncio muy bonito de por qué vacunarse. Y el niño le pregunta a la mamá respecto a una cicatriz que tiene en el brazo. Para los que nacieron como yo antes de 1980, que la mayoría de ustedes no debe ser el caso, tenemos una cicatriz en el brazo derecho, que es la cicatriz de BCG, de la tuberculosis, y tenemos una cicatriz en el brazo izquierdo, que es la cicatriz de la viruela. Los que nacieron después del año 1980 no tienen la cicatriz de la viruela porque la viruela se declaró desaparecida del mundo en 1980. No existe más viruela. La viruela mató poblaciones enteras y gracias a la vacunación ya no tenemos viruela. Se ha tratado de hacer esto gracias a las campañas de vacunación con la polio y se estuvo a punto de lograr. Lastimosamente en algunas regiones de Afganistán y de África todavía quedan sitios con polio activa. Hace más de 20 años que no se registra un solo caso de polio en México, que está libre de polio, pero se continúa con la campaña de vacunación y está dentro del esquema de vacunación nacional. El sarampión igual es algo que ya debiera estar desaparecido, que se previene con la vacuna y que ha matado grandes poblaciones y es una enfermedad sumamente contagiosa, casi como COVID, o diría incluso más que COVID en términos de contagio, y se previene con vacuna. Gracias a movimientos antivacunas aparecidos en Italia hace 2 años, hubo un rebrote e incluso que todavía duró hasta principios del año pasado de sarampión, que se diseminó rápidamente de Italia hacia el resto del mundo, porque las vacunas sí previenen las enfermedades graves y contagiosas. Actualmente estamos en la espera de la vacuna de COVID-19, que va a prevenir de enfermedad a las personas de alto riesgo, que son personas mayores de 60 años y personas que tienen condiciones de gravedad como diabetes, hipertensión, que pueden desarrollar enfermedad grave. Afortunadamente, las personas menores de 30 años, que la mayoría de ustedes deben estar también en ese rango de edad, y los niños desarrollan muy poco enfermedades graves. Usualmente tienen que estar asociado a un factor de riesgo. La mayoría desarrolla nada más una infección leve y luego genera una inmunidad que desconocemos el tiempo que dura. Muestro aquí las 2 cartillas de vacunación, la de Estados Unidos y la de México, que varían muy poco. En algunas cosas sí, por ejemplo en la vacunación de varicela y hepatitis A, que no tenemos en nuestra cartilla, en una 4ª dosis de neumococo, que no tenemos en nuestra cartilla, y en la vacuna de meningococo, que tampoco tenemos en nuestra cartilla. Salvo esas, todo el resto es prácticamente el mismo. En Estados Unidos no utilizan la vacuna de BCG o de tuberculosis porque ha disminuido mucho su efectividad en poblaciones o en países como el nuestro, que tiene una alta tasa de tuberculosis. Es recomendable recibir la vacuna de tuberculosis. Las vacunas previenen a largo plazo las enfermedades que son más prevalentes en los diferentes grupos de edad, como las enfermedades diarreicas, como se ve en este cuadro, que es de la Encuesta Nacional de Salud, o las enfermedades respiratorias, las que pueden ser graves. Aún ahora tenemos una tasa alta de tosferina, y la tosferina la tenemos porque a lo mejor o recibimos o no recibimos vacuna cuando éramos niños, los que somos ahora padres, y por lo tanto no tenemos prevención contra esa infección y podemos ser portadores sanos, ya no desarrollar la enfermedad que afecta a los niños recién nacidos o los lactantes que pueden desarrollar una enfermedad grave con él.
Y nosotros, al darles besos, al sostenerlos, les transmitimos esa enfermedad. Y ellos pueden prevenirse con las vacunas que reciben. Durante el periodo de los primeros 5 años, que son más vulnerables a adquirir este tipo de infecciones, probablemente estarían más seguros si reciben la vacuna, porque nosotros somos los portadores asintomáticos. La lactancia también tiene una acción tipo vacuna que ayuda a disminuir la tasa de infecciones y es en el mismo sentido porque nos fortalece para tener mayores defensas y disminuir la cantidad de infecciones respiratorias y gastrointestinales a lo largo de la primera infancia. Hablando un poco más justamente de la lactancia, me tomaré el tiempo de hablarles de la alimentación y eso incluye a los niños recién nacidos en cuanto a qué tipo de alimentación deben recibir. Y los bebés deben recibir leche materna, no deben recibir leche de bote. Idealmente, soy un partidario de la lactancia materna, creo que tiene grandes beneficios, estimula el desarrollo cerebral, genera mayor inmunidad, se pueden transferir anticuerpos maternos a los niños y está comprobado que tiene menor desarrollo de alergias, mejor desarrollo intelectual, menor cantidad de infecciones respiratorias y gastrointestinales a lo largo de toda su vida. Entonces, los beneficios de la leche materna hablan por sí solos. Se han desarrollado miles de fórmulas y ninguna supera a la leche materna. De esto seguramente han hablado o hablarán en otras sesiones con Almaluz. No quiero detenerme mucho en el asunto, pero decirles que, por ejemplo, en casos de COVID, cuando la madre adquiere COVID, puede aún dar lactancia, porque la lactancia es prevención, la lactancia fortalece a los bebés y es importante. En algún caso que es muy común que las mamás por gusto o por necesidad no puedan o no quieran darle el pecho durante un periodo de tiempo definitivamente, sí existen muy buenas fórmulas lácteas comunes y de varias marcas que se pueden utilizar. Y los niños son sanos, comparativamente quizás estadísticamente menos sanos que los que reciben leche materna, pero son igual de sanos. Y no debe generar esto un peso o una culpa a quien decide darle fórmula láctea a sus bebés. Un tema muy importante de las emergencias es la forma de dormir a un recién nacido. Y esta es la forma de dormir a un recién nacido. En posición horizontal, con la cama derechita, sin cobijas, sin peluches, sin cojines, y después del mes de edad, con un chupón. ¿Por qué? Porque esto es estadísticamente lo que más ha demostrado disminuir la muerte de cuna. ¿Qué es la muerte de cuna? Pues no lo sabemos. En realidad, esa es la respuesta, la única respuesta que les puedo dar respecto a la muerte de cuna. ¿Por qué no sabemos qué es la muerte de cuna? Porque son niños que se encuentran muertos en la cuna. No tiene que ver con el reflujo. La muerte por reflujo y por broncoaspiración es una muerte por reflujo y broncoaspiración, no es muerte de cuna. La muerte de cuna es una causa desconocida. Pero ¿qué sabemos de la muerte de cuna? Sabemos que se previene durmiendo al niño como en la gráfica o en la fotografía de abajo, sin ninguna cobija, sin ninguna atadura, sin ningún cojín, sin ningún peluche alrededor, en un colchón semiduro, en posición horizontal, de espalda. La mayor parte de niños
no tienen reflujo, regurgitan y hacen la boquita hacia un lado si es que van a regurgitar, pero no tienen reflujo, no tienen enfermedad por reflujo y no necesitan dormir en camas inclinadas o en sus sillas o en posiciones especiales y no necesitan estar hechos taco, no necesitan estar envueltos. Cuanto más libres están, es mejor. Y la forma de dormirlos en posición horizontal y de espaldas ha demostrado estadísticamente disminuir la muerte de cuna. ¿Qué otras cosas disminuyen la muerte de cuna? La lactancia materna y el no fumar en casa. El niño vive en un ambiente donde no se fuma. Estas sabemos que son las prevenciones que podemos tener para evitar la muerte de cuna. No sabemos la causa, pero sí. Un tema importante es la higiene de sueño, que al principio sabemos que el niño va a dormir muchas horas, 15 a 18 horas al día. Solo duerme, se levanta para comer, para chillar porque está sucio y seguir durmiendo. Y a medida que va pasando el tiempo, ese periodo de sueño va disminuyendo y va interactuando cada vez más. Es importante educar al niño desde el principio en las horas de sueño. El considerar horarios para dormir a los niños, hacer una ceremonia en la cual yo disminuyo la intensidad de la luz, puedo ponerle un poco de música especial, contarle un cuento y dejar al bebé en su cuna, aunque esté compartiendo cuna los primeros meses conmigo, dejarlo en su cuna. El bebé tiene que dormir en su cuna, no debe dormir en la misma cama que los papás, porque los papás tampoco sabemos lo que hacemos cuando estamos dormidos, no sabemos si nos volteamos encima del bebé, no lo sabemos y no sabemos si agarramos la cobija y lo cubrimos y permitimos que retenga dióxido de carbono y se intoxique con él. El lugar seguro para el bebé es su propia cuna. Pegada a la cama, sí, pero es su propia cuna. Entonces, hay que prepararlo y establecer horarios de sueño para que la rutina vaya siendo adquirida de una forma natural, no con fuerza, no con imposición, simplemente con la naturaleza normal de horarios que seguimos todos y cada uno en el hogar. Es importante darle seguridad. Y el darle seguridad no significa que lo tengo que levantar todo el tiempo. Darle seguridad es establecer que yo estoy presente junto con él, con el bebé, y lo puedo tocar, le puedo poner la mano encima, pero una vez que lo deje en la cuna, es mejor dejarlo en la cuna para que se acostumbre a su ambiente. No es traumático, no es impositivo. Se trata de que se haga dueño de su propio ambiente. El dormirlo dentro de la cama con nosotros puede ser muy riesgoso. Hay que tener toda la precaución. Un tema recurrente es, y preocupante para todos, es la fiebre. ¿Y qué es la fiebre? La fiebre es una elevación de la temperatura corporal por encima de los 38.5 grados centígrados. La temperatura normal suele ser de 36.5 a 37.5. Algunos niños, menos del 4% de ellos, puede entre los 6 meses y los 6 años de edad, producto de un insuficiente desarrollo neurológico, pueden desarrollar crisis convulsivas asociadas a fiebre. Estas crisis convulsivas son benignas, no causan daño a largo plazo y están causadas por un insuficiente desarrollo neurológico.
Pero, como les digo, nada más del 4 al 6%. Tendrán que tener una condición de riesgo, es decir, ser niños epilépticos, haber tenido algún padre o madre epiléptica o que haya tenido crisis convulsivas con fiebre, tener algún familiar con epilepsia o ser prematuros. Estos sí tienen riesgo de tener crisis convulsivas. A ellos hay que darles tratamiento para las crisis convulsivas. Entonces, las crisis convulsivas secundarias a fiebre sí se tratan disminuyendo la temperatura, no necesitan un tratamiento especial y se deben a la inmadurez del sistema nervioso. La fiebre como tal es una respuesta del organismo. La fiebre por sí sola no causa ningún daño. La fiebre es una forma de expresión del cuerpo, incremento del metabolismo de nuestro cuerpo para defenderse, muchas veces de infecciones, muchas veces de otras cosas. Eh, lo, los tumores, las enfermedades autoinmunes y otras enfermedades pueden causar fiebre. Lo más común son las infecciones. Pero el hecho de tener fiebre no hace que esa enfermedad sea más grave o menos grave, sino el comportamiento de la fiebre a lo largo de la enfermedad. Una fiebre constante que no remite con los medicamentos y que hace que el niño luzca mal, tenga dificultad respiratoria, tenga alteraciones de la circulación, alteraciones del estado de alerta, seguramente es algo más grave, pero no por ser fiebre, sino por la enfermedad que está motivando esa fiebre. La obsesión de controlar la fiebre no tiene sentido porque hagamos la analogía que siempre la hago en el curso, la fiebre va a ser como estar presentes en un incendio y suena la alarma. ¿Qué es lo que yo hago en un incendio cuando suena la alarma? Apago el fuego o la alarma. Si todos responden que apagamos el fuego, pues la fiebre es la alarma. Apagar la alarma no me da el diagnóstico de la causa por la cual el niño tiene fiebre. Y es más importante la causa que la fiebre en sí misma. La fiebre por sí sola no causa daño. Entonces es muy importante vigilar. ¿Hay condiciones de riesgo? Sí. Los primeros 3 meses los niños son muy vulnerables y cuando presentan fiebre hay que estar muy atentos porque pueden ser un significado importante el hecho de tener fiebre y fiebre de alto grado, que significa arriba de los 38.5. Es importante tomarlo en cuenta. Podría tratarse de una infección mayor o más grave. Entonces habrá que tener recaudos. Niños mayores con fiebres menores de 38.5 probablemente se traten de infecciones, pero que el organismo se encarga de controlar y reducir con las propias defensas. El motivo por el cual muchos de los virus que nos causan infecciones no tienen tratamiento es porque nuestras defensas se encargan de hacerlo. Y no es necesario recibir un tratamiento antiviral o complicado para limitar una enfermedad que nuestro organismo sí va a limitar por sí solo. Entonces, ese es lo más útil que podemos hacer en relación a la vida. Voy a ponerles un video de la anafilaxia, que es la reacción alérgica más grave que existe.
Bueno, con esto concluyo los temas comprometidos. Me sugería al Maluz que les hablara un poco del atragantamiento también. Eh, a líneas generales, el atragantamiento ocurre siempre por objetos sólidos. Es poco frecuente que un niño antes de los 6 meses o antes del año ingiera objetos sólidos. Ese es el motivo por el cual los niños que no tienen dientes no les damos piezas para comer si no tienen dientes con qué triturar. Y la obstrucción de la vía aérea solo se puede dar por objetos sólidos. Los objetos líquidos sí pueden causar incomodidad, tos y alteraciones en la respiración, pero no obstruyen el flujo libre de aire. Eso no genera atragantamiento. Por lo tanto, después de eliminar el líquido, que se puede eliminar cuando se vomitan o cuando toman con avidez la leche y se les pasa hacia la vía respiratoria, pues lo que se puede hacer es voltearlos de lado y con la perilla eliminarles el resto del líquido que tienen en la boca, pero eso no está obstruyendo la vía aérea. Los objetos sólidos que se meten dentro de la vía aérea, dentro de la laringe, dentro de la tráquea, obstruyen el flujo libre de aire y eso puede condicionar algo que se llama hipoxia, que es falta de oxígeno en el cuerpo y posteriormente un paro respiratorio y la muerte. Eso requiere maniobras que en los niños y adultos que reciben, que sí consumen objetos o que se meten objetos sólidos a la boca, tienen el riesgo de tener esto. De hecho, los niños que más tienen atragantamiento tienen una edad entre 1 y 3 años y en ellos tendremos que aprender a realizar la maniobra de Heimlich o las maniobras de golpes en la espalda y compresiones abdominales, según sea la edad y el caso. Para eso hay que recibir una preparación en un curso con maniquís. Es lo mejor y lo más adecuado para capacitarse para eliminar un cuerpo extraño de la vía aérea. Mientras tanto, cuando se trata de niños que se atragantan con fluidos, simplemente hay que tratar de eliminar el fluido restante de la boca. El resto que se mete dentro de la vía respiratoria causa irritación, causa molestia, causa inflamación, pero se reabsorbe y no obstruye el flujo libre de aire. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma, poniendo de lado al bebé, metiendo la perilla a los lados de la boca, aspirar el contenido líquido permitiría que los bebés vuelvan a respirar apropiadamente. Espero haber cubierto parte de las dudas y necesidades que de pronto como padres se les ocurre tener y me gustaría recomendarles, ya sea nuestro curso que próximamente tendremos vigente o cualquier otro curso de primeros auxilios, porque es importante no solo para nosotros, sino para todos tomar cursos de primeros auxilios. Pues muchas gracias, doctor. No sé si le quisieran hacer alguna pregunta. Tenemos minutos libres para hacer preguntas. Pueden abrir su micrófono, escribir en el chat, ahora es un grupo un poco más pequeñito. Hola, yo sí tengo una pregunta. Adelante, por favor. Mi bebé tiene casi 2 meses y le estaba dando un amol. eh, bueno, se lo di como, ¿qué será? 10 minutos después. La acostamos y se estaba ahogando, o sea, se puso morada y pues le tuvimos que pegar en la espalda como, pero sí tardó un ratito como en reaccionar. Y también con la ferronil, creo que se llama, las vitaminas, también me pasó y también se puso morada. ¿A qué se debe eso? Muchas gracias por tu pregunta, Montserrat. Sí. Cuando un líquido o cuando una sustancia que no debe estar en la vía respiratoria
pasa a la vía respiratoria, sobre todo en los niños más chiquitos, menores de 6 meses. Todos ellos todavía tienen un reflejo protector que se llama reflejo de buceo. ¿Por qué se llama del reflejo de buceo? Es porque si tú lo volvieras a meter a un tanque lleno de agua o a una alberca o lo metieras dentro de un contenido líquido, como medida de defensa, como todavía no están sólidos su vía respiratoria, sus músculos, sus huesos, hay mucho cartílago, etcétera. Como medida de defensa, colapsa su vía respiratoria para evitar que el líquido entre y que no se llene de líquido. Y eso lo hace como un estímulo reflejo, se llama espasmo laringio. Se colapsa y no permite el ingreso de nada más, ni siquiera el aire. Durante ese periodo de tiempo, evitando que entre algo, obviamente no mete tampoco oxígeno. Y mientras más tiempo tarda en recuperar el estímulo respiratorio, que es ese suspiro que tiene que hacer antes de que pase eso, probablemente puede empezar a ponerse morado, porque pasó una sustancia a un lugar donde no debía estar y generó una reacción que no debía generar. Esto no pasa en todos. Pasa en los niños como el tuyo, que recibe un amor porque seguramente tiene reflujo gastroesofágico o tiene alguna alteración de la deglución. Que eso hay que regularlo junto con el pediatra porque el tratamiento es diverso, desde medicamentos hasta cirugía. El riesgo de los niños que tienen reflujo es que regresen mucho alimento y generen algo que puede comprometer su vida. Y por eso es que reciben el tratamiento que reciben. Algunos se controlan con ese tratamiento, otros requieren tratamientos más complejos. La mayor parte de los niños controlan esto, degluten mejor y con el tratamiento pueden seguir una vida libre de estos problemas. Por eso es que lo deben recibir. No es en particular que sea el Unamol o la ferranina o un medicamento específico. Es la condición o la capacidad de deglutir y de manejar las secreciones y los alimentos entre la garganta, entre la vía respiratoria y el esófago. Ok, y otra pregunta, ¿la puedo dormir de lado? Porque ahorita estaba viendo que los recién nacidos se tienen que dormir boca arriba. Y yo la verdad la acuesto de lado para que si se le va a regresar un poco la leche, pues la pueda sacar. No es recomendable dormirlos de lado, tiene más riesgos, hay mayor compresión sobre los órganos cardiovasculares y el pulmón de un lado y compromete más su estado general. La forma más segura, estadísticamente hablando, es dormirlos de espaldas. Como te decía, si tiene reflujo, recibe tratamiento. Y si a pesar del tratamiento sigue con reflujo, hay tratamientos de diversa índole, de menos a más, que incluso llegan a ser quirúrgicos para evitar el reflujo. Pero el acostarlos de una manera diferente no ha probado que sea mejor para controlar el reflujo. Si tu bebé tiene un reflujo diagnosticado, que se tienen que hacer ciertas pruebas, tanto de imagen como medir el pH en el esófago y ver si está aspirando contenido intestinal en sus pulmones, requerirá un tratamiento que va desde el Unamol, el Nexium, etcétera, y hasta cosas más complejas. Pero el ponerlo de lado, en una cama inclinada, eso es solo dilatar las cosas. Y si realmente no ha resuelto con las maniobras adecuadas su reflujo, lo adecuado es que se haga un estudio complementario y se contenga eso. Eso el pediatra del bebé puede decirte toda la información al respecto. Y por eso puede ser también que
Perdón, te parezca que perdí. tienen como moquitos porque se los aspiro y todo, y de hecho la pediatra me dijo que eran como mocos, pero yo siento, y también, perdón. No te escuché, se perdió un poco tu comunicación. ¿Podrías repetir tu pregunta? Sí, perdón, es que estuve leyendo que también les puede como afectar un poco las vías respiratorias. Entonces, mi bebé tiene como, se escucha como una flema o mocos, pero ya le he tratado de sacar todos los mocos con el aspirador y no le salen. Entonces, no sé si también se deba al reflujo. Mm, Mira, la enfermedad por reflujo no la tienen todos. Es normal que los niños regresen una cantidad de alimento. Su estómago es del tamaño de su puño y no les caben las 3, 5 onzas que se echan en ese estomaguito tan pequeño. Por eso o va para abajo o va para arriba. Por eso es que evacúan tanto cuando comen. Casi evacúan después de comer y su esófago no tiene más de 10 centímetros, entonces la posibilidad de que regresen algo del contenido alimentario existe. Ese no es el problema es cuando al regresar el alimento genera inflamación de las vías respiratorias y genera infección de los oídos y genera infecciones pulmonares, inflamación de la garganta y de la laringe. Estas condiciones son las que generan enfermedad por reflujo y esa requiere tratamiento. Primero, un diagnóstico adecuado y luego un tratamiento apropiado. No todos los niños que regresan un poquito de leche tienen enfermedad por reflujo y no todos requieren tratamiento y no todos tienen que ser tratados de la misma manera. Algunos probablemente ni tengan reflujo. El regresar un poco de leche no hace tener una enfermedad por reflujo. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, me da Hola, mucho yo gusto. tengo una pregunta. Perfecto. Con respecto al colchón, ¿se recomienda totalmente plano o podría llevar cierta inclinación? La recomendación estadística y la recomendación actual por todas las academias pediátricas del mundo, porque estadísticamente es lo más adecuado para evitar la muerte de cuna, es un colchón horizontal, semiduro. No necesitan inclinación. Si necesitaran inclinación, podrían estar en presencia de una enfermedad por reflujo. Y el ponerle la inclinación no va a mejorar la enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo requiere un diagnóstico y un tratamiento, no requiere una inclinación de cama. Ya se probó la inclinación de cama como parte del tratamiento de la enfermedad por reflujo y no es eficiente. Lo que sí es eficiente es hacer un diagnóstico apropiado. La mayor parte de los niños, el 90% de ellos, no tienen reflujo. Pueden dormir horizontales en su cama. Cuando tengan algo de regurgitación, van a echar la cabeza hacia un lado y va a escurrir la lechita a un lado. No se van a ahogar con su leche. La mayor parte no se ahoga. Como nosotros, los adultos, tampoco nos ahogamos cuando dormimos de forma horizontal. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, ahora sí, doctor, muchísimas gracias. Aquí están los datos del doctor. Yo voy a de todos modos a mandarles el link para que se les quede. Y cuando vaya a tener otro curso, que ya hoy que ya van a volver a tener cursos de primeros auxilios, avísenos porque siempre casi hay alguna